Es capítulo 13, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Amados hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde damos gracias a nuestro Dios, especialmente por el Señor Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. También le agradecemos por la libertad que Dios nos concede para acercarnos en su santa y bendita presencia, donde hemos venido a glorificar, bendecir el nombre precioso del Señor Jesucristo. Con todo mi corazón suplico la atención al pueblo del Señor. Aquí por el lado de nuestros hermanos y hermanas suplicamos la atención para poder entender la palabra de Dios. Quiera Dios que nosotros nos esforcemos para poder entender este mensaje, porque si no nos puede pasar a nosotros como el apóstol Pedro. Fíjese, hermano y hermana, el Señor Jesús, cuando se acercó al apóstol Pedro para lavarle los pies, Pedro no quería, fíjese, hermano. Pedro no quería dejarse lavar los pies. ¿Por qué? Porque no lo entendía, fíjese, hermano. Pero el Señor Jesús le dijo: tú no lo que yo hago, tú no lo entiendes, dijo el Señor, pero lo entenderás después. Oiga, hermano, gracias a Dios porque dejó abierta la puerta para poder entender la palabra de Dios. Y cuando Él decía lo entenderás después, está hablando a la iglesia, fíjese, hermano, porque Pedro no lo entendió. Esta vez vamos a ver estas palabras porque conviene, hermano y hermana, conviene que nosotros nos demos cuenta, porque si no, vamos a estar lo mismo, fíjese, hermano. Qué triste y lamentable es cuando uno no se da cuenta. Allá en las conferencias generales me puse a platicar con un hombre que estaba vendiendo, fíjese, hermano. Mientras él estaba vendiendo, yo me acerqué y le pregunté y le dije: ¿ya te convertiste a Cristo? Le dije yo. ¿Sabe qué me dijo? Yo estoy bautizado, me dijo. Persevero en la iglesia del Pentecostés, decía, fíjense. Si aquí con nosotros han venido personas que perseveran en la iglesia del Pentecostés, preste atención para que se dé cuenta, porque hay muchas personas que piensan que porque ya están bautizados, con eso se van al cielo. No, ¿qué va a hacer? Por eso cuando alguien se va a bautizar, oiga, hermano y hermana, se le hace un examen. Y si él no sale aprobado, es por demás que se le va a bautizar, porque es un incrédulo. El que no está lavado en la sangre de Cristo es un incrédulo, aunque esté bautizado. Fíjense, hermano. Voy a explicar 3 formas de lavamientos en este mensaje. Oiga, hermano y hermana, preste atención porque vale la pena que nos demos cuenta. Aquella vez cuando le pregunté al hombre y le dije: ¿ya te convertiste a Cristo? ¿Sabe qué dijo él? Estoy bautizado, me dijo. Te voy a hacer 2 preguntas para confirmación si eres mi hermano en Cristo Jesús. Le dije, fíjese, hermano. Si te mueres así como estás, ¿a dónde te vas? Le dije. A mi casa, dijo el hombre. No es así la respuesta, le dije yo.
El alma se manchó con el pecado en el huerto del Edén. Ahora, ¿cómo está tu alma?, le dije yo. ¿Cómo está tu alma? ¿Está limpio o está manchado? Está manchado. Fíjese, hermano, y ya estaba bautizado. Qué lástima, ¿verdad? Mucha gente. ¿Cuántas personas Dios me ha concedido explicarles cómo es la salvación? Y aunque ya están bautizados, se conviertan a Cristo, fíjese, hermano. Pero gracias a Dios que Dios todavía tiene misericordia de ellos. Porque hay mucha gente que está confundida, piensan que porque ya están bautizados se van al cielo. No, por bautismo no hay entrada en el cielo. Otra cosa, otra vez visitamos una asamblea y cuando terminamos el mensaje de la enseñanza, Dios nos concedió hablar un poco acerca de la seguridad que tenemos para entrar al cielo. Oiga, hermano, y para entrar al cielo se necesita ser limpio con la sangre del Señor Jesucristo. Cuando explicamos ese mensaje, una mujer se levanta desde atrás y viene a colocarse de rodillas enfrente donde estaban los ancianos de esa asamblea. ¿Cómo lloraba la mujer? Los hermanos le dijeron: y hermana, ¿y usted por qué llora? Le dijeron: ¿por qué tanto llora? La hermana dijo: lloro porque no encuentro el lugar donde me convertí a Cristo, dijo la hermana, y no estoy limpio en la sangre que he oído, dijo la hermana. Fíjese, hermano. Pero está a tiempo, dijeron los ancianos, si usted no tiene esa seguridad de su salvación, puede aceptar a Jesucristo como el Salvador de su alma y crea que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar su alma, le dijeron los hermanos. Ahí dio profesión de fe y ya llevaba 10 años de estar partiendo el pan. Gracias a Dios que no se murió así, porque si se hubiera muerto así, al infierno, y aunque hubiera partido el pan, fíjese, hermano. Por eso tenemos que estar conscientes donde aceptamos al Señor Jesucristo y con qué fuimos limpios. Oiga, hermano, esta vez estamos viendo al Señor Jesucristo llamando al apóstol Pedro para lavarle los pies. ¿Por qué lavó el Señor Jesucristo los pies al apóstol Pedro? Porque Cristo estaba súbito a la ley. Y todas las acciones, oiga, hermano, de los israelitas son físicos, no son espirituales, oiga, hermano. La limpieza de los israelitas era físico, no espiritual. Oiga, por eso voy a citar 2 textos de cada lavamiento para que se dé cuenta. Esta vez estamos viendo cómo el Señor Jesús lavó los pies al apóstol Pedro, porque para los israelitas era físico. Oiga, hermano, ahora para la iglesia no es físico, para la iglesia es espiritual. Si usted no se baña, si usted no se viste, si usted no se prepara, nada que ver. Pero quiero explicarle que para los israelitas el que no se lavaba las manos era inmundo, fíjese, hermano, ¿sí? El que no se preparaba no tenía parte con los israelitas. Y quiero explicarle que el evangelio del reino no era para todo el mundo, era solamente para los israelitas. El mismo Señor Jesucristo dijo que no tenían que pasar aquellos a los gentiles, oiga, hermano. Pero esta vez vamos a ver estas palabras por el Espíritu Santo, que estamos viendo cómo el Señor Jesús le lavó los pies al apóstol Pedro. Pero Pedro, cuando él quiso entender, entonces dijo Pedro: no solamente mis pies, sino todo mi cuerpo. No se trataba de eso, fíjese, hermano. Quiero explicarle que el lavamiento físico
solamente es una sombra del lavamiento espiritual. Vamos a ver por la palabra del Señor. Evangelio según Juan, capítulo 9, versículo 5. Trate de esforzarse para oír el mensaje, hermano y hermana, para que podamos estar seguros. Oiga bien. Evangelio según San Juan, capítulo 9, y versículo a leer es el versículo 5. Vamos a ir considerando estas palabras benditas por el Espíritu Santo que dice de esta manera. Capítulo 9, versículo a leer es el versículo 5. Dice la palabra de esta manera: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Vamos a ir considerando estas palabras que dijo el Señor. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó en los, dice la palabra, y untó con el lodo en los ojos del ciego y le dijo: ve al Siloé y lávate. Estamos viendo estas palabras benditas por el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo dijo de esta manera: ve y lávate en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Quiero explicar esto. Este lavamiento es físico. Oiga, hermano, los israelitas que no se lavaban, los israelitas que no hacían lo que se ordenaba, no tenían parte con ellos. Oiga, hermano, pero ese lavamiento es físico, no es espiritual. Oiga bien, solamente es una sombra. ¿Y cómo se puede comprobar que es una sombra la ley a la gracia? ¿Cómo se puede comprobar? Dirá usted. Si quiere, puede leer en el libro a los Hebreos capítulo 10 versículo 1. Ahí podemos confirmar que la ley solamente es una sombra de la gracia. Oiga, hermano, pero estamos considerando cómo aquellos se lavaban para poder ser sanos. Oiga, hermano, para poder tener parte ahí con los israelitas, tenían que ser lavados sus pies también. Oiga, hermano, hoy para la iglesia no es el lavamiento físico, hermana. El lavamiento de pies no es físico. Es cierto que tenía una sombra o tiene una sombra de lavamiento espiritual, pero no es físico, no es espiritual. El lavamiento de pie es físico. Pero quiero explicarle que así como el Señor Jesús le dijo a Pedro: si no te dejas lavar tus pies, no tendrás parte conmigo, dijo el Señor. Pero él se refería en el pueblo de Israel, no en la iglesia. Ahora para la iglesia quiero explicarle que el que no se deja enseñar por la palabra, aquella que no se deja enseñar por la palabra de Dios, ¿cómo puede tener parte en la iglesia? Fíjese, hermano. Para esto vamos a ver la palabra del Señor. Vamos a avanzar un poco por el tiempo. Hebreos capítulo 9 versículo 13. Ahora esto es para el alma. Ya vimos un poco lo físico. Ahora vamos a ver cómo se limpia el alma. Después vamos a ver cómo se limpia el espíritu. Veamos la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo a leer es el versículo 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a ir considerando. Dice así, capítulo 9, versículo a leer es el versículo 13. Oiga la palabra del Señor, dice de esta manera: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra
rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Oiga, hermano, esto es para el alma. La sangre de Jesucristo limpia el alma. Por eso aquel que no está limpio con la sangre de Cristo es por demás que esté pidiendo bautismo. El que no esté limpio en la sangre de Cristo no puede ser bautizado, y si lo bautizan no vale ese bautismo. Fíjense, hermano, allá donde su servidor viene había alguien que quería perseverar con nosotros. Él dijo: yo quiero perseverar aquí en la asamblea. Le tuvimos que examinar, y mientras le examinábamos, él decía: yo ya estoy bautizado, dijo él. Yo perseveré muchos años en el Pentecostés, decía, fíjese. Pero ahora quiero perseverar en la asamblea, decía él. Tuvimos que examinarlo, y cuando lo examinamos no salió aprobado, fíjese, hermano. No era cristiano, era un incrédulo que estaba bautizado. Pero mientras le explicamos que por la sangre de Jesucristo se limpia el alma, le dijimos que la entrada en el cielo es por la sangre de Jesucristo, no es por obras. ¿Sabe qué dijo el hombre? Hoy voy a aceptar a Jesucristo, dijo. Ahí aceptó a Jesucristo un hombre ya de 80 años, fíjese, hermano, vaya que no se murió así. ¿Pero qué voy a hacer?, dijo él, si yo ya estoy bautizado. Ese su bautismo no vale, le dijimos nosotros, porque usted no está limpio en la sangre de Cristo. ¿Por qué no pudo responder? Por eso cuando se examina, el que se va a examinar y está seguro, rápido. Estábamos viendo hace ratos cuando se estaba examinando. Antes que el siervo le preguntaba a la hermana que con qué está limpia su alma, ella dijo: está limpia con la sangre bendita del Señor Jesucristo. Esa es la seguridad, fíjese, hermano. Pero como el hermano que se trasladó a la asamblea no respondió, le predicamos el evangelio y se convirtió al Señor Jesús. Pero yo me quiero bautizar inmediatamente, dijo él. Bueno, ahora ya está convertido, ahora puede bautizarse. Si quiere le bautizamos de una vez, le dijimos nosotros. Mañana me voy a bautizar, dijo, fíjese, hermano, qué bendición. Pero tiene que estar la persona primeramente limpio con la sangre del Señor Jesucristo, y después entonces el bautismo. Oiga, hermano, eso es el orden, porque así quiere Dios. Oiga, hermano, porque si vamos a bautizar a alguien que no está limpio en la sangre de Jesucristo, por gusto ese bautismo, fíjese, hermano. Vamos a ver el otro texto. Apocalipsis capítulo 1 y versículo a leer es el versículo 5. Estamos viendo ahorita la limpieza del alma. Apocalipsis capítulo 1 y versículo a leer es el versículo 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a ver. Capítulo 1. Versículo 5 dice la palabra del Señor de esta manera: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está la confirmación. Hay más textos, hermanos, pero por el tiempo vamos a citar solo 2 textos por cada lavamiento. Estamos con el lavamiento del alma. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¡Qué maravilla! Nosotros que estamos limpios en la sangre de Cristo, si Él viniera en estos momentos, nos vamos con Él
qué alegría, lo estamos esperando. Pero hay de aquellos que solamente están bautizados y no están limpios en la sangre del Señor Jesucristo. Se van a quedar, aunque estén partiendo el pan, aunque estén ofrendando fuertemente, se van a quedar. Cuando Cristo venga, esas personas van a decir: Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre ayunamos, en tu nombre bebimos y comimos, si en tu nombre fuimos bautizados, el Señor dirá: no te conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vale la pena que aquí por el lado de nuestros hermanos, los que están perseverando en la otra congregación, examínese. Si no está limpio en la sangre de Cristo, hoy puede lavarse en la sangre de Cristo, ya que el Señor todavía en su amplia misericordia, Él permite que se hable la palabra para que el hombre y la mujer se examine si verdaderamente está limpio en la sangre de Jesucristo, y si no está limpio debe hacerlo, porque si no se va al infierno y al lago de fuego. Ahora vamos a leer los otros versículos de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo se limpia el espíritu. Oiga, hermano, porque en estas conferencias venimos a limpiar nuestro espíritu. Oiga, hermano y hermana, en estas conferencias venimos a oír la palabra de Dios, y oyendo la palabra de Dios se limpia el espíritu. Oiga bien, para que Cristo pueda presentar a Dios una iglesia limpia y pura, pero con la preciosa y bendita palabra. Veamos Efesios, vamos a ver. Veamos la palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo se limpia el espíritu. Efesios capítulo 5 y versículo que vamos a leer. Efesios capítulo 5 y el versículo que tenemos para leer es el versículo 26. Oiga cómo dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 5 y el versículo a leer es el versículo 26. Dice así, de esta manera: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Oiga, hermano y hermana, a fin de presentarla así, asimismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Oiga, hermano, ¿se da cuenta? Ahora es el espíritu que nosotros venimos a lavarnos en estas conferencias, hermano amado y hermana. El espíritu es que venimos a lavarnos. ¿Por qué? Porque el espíritu se ensucia. Fíjese, hermano, veníamos oyendo cómo se ensucia el espíritu cuando hacemos obras malas. Cuando nosotros estamos pensando lo malo, es cuando se ensucia el espíritu. Pero a través de la palabra se limpia el espíritu. Oiga, hermano, aquí no venimos, nosotros los cristianos no venimos a lavar alma, porque ya estamos limpios. ¿Se acuerda usted? Efesios 1:13, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga, hermano, nosotros venimos a lavar el espíritu que se enferma a cada momento. Fíjese, hermano, ¿sí? Ahora las otras congregaciones, lo que ellos vuelven a repetir lo mismo que hizo el Señor Jesús allá en el pueblo de Israel. Si la ley solamente es una sombra de la gracia, fíjese, hermano, ¿sí? La ley solamente es una sombra. En cambio nosotros estamos en el Espíritu Santo. Por gracia somos salvos y nosotros le servimos a Dios por gracia. Oiga, hermano,
y venimos a oír la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo, dijo el Señor, pero era físicamente. Hoy Él nos habla a nosotros. Si no nos dejamos lavar nuestro espíritu, no podemos tener parte con el Señor también, fíjese hermano. Pero esta vez estamos considerando cómo y de qué manera se lava el Espíritu Santo. Veamos el otro versículo de la palabra del Señor. Vamos a considerar lo que dice allá, primera carta a los Corintios. ¿Listos, hermanos y hermanas? Primera carta a los Corintios, en su capítulo que vamos a leer, es el capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra del Señor de esta manera. Capítulo 6, la primera carta a los Corintios. Capítulo 6, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Oiga bien, dice así de esta manera. Primera carta a los Corintios, capítulo, esta cita con la palabra de Dios, y esta vez estamos viendo cómo el Espíritu, al oír la palabra de Dios, se lava. Fíjese hermano, ¿sí? Si nosotros tratamos la manera, nos esforzamos para poder oír la palabra de Dios, estar en las conferencias, y gracias a Dios por todos los que hemos venido a estas conferencias, hemos venido para oír la palabra de Dios, y gracias a Dios porque hemos oído físicamente cómo se lavaban los israelitas, cómo se lavaban los pies, las manos, para tener parte con los israelitas. Oiga bien, y el que no hacía eso no tenía parte físicamente. Gracias a Dios porque ahora nosotros en la iglesia venimos a lavar nuestro espíritu para tener parte con el Señor. Oiga hermano y hermana, ahora no venimos nosotros a hacer las mismas acciones que el Señor Jesús hacía en Israel, porque fíjese hermano que todo lo que, oiga bien, es a la iglesia, Él sana espiritualmente, porque cuando nosotros salimos de estas conferencias, salimos contentos, alegres, porque oímos la palabra de Dios, y cuando nosotros oímos, nos sentimos felices porque vamos a practicar lo que oímos. Vale la pena, hermano, hermana, vale la pena retener la palabra de Dios y hacerlo, porque el Espíritu Santo anhela que seamos oidores, pero no olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y si nosotros así lo hacemos, cuando el Señor Jesucristo venga para llevarnos de este suelo, nos dirá: hiciste bien. Damos gracias al Señor por sus benditas y preciosas palabras, y que la bendiga en nuestros corazones. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé las promesas de